Ya vas a ver. Yo lo tengo, no, yo le pasé a Viviana. Pará. Tomá el que yo le pasé. Allá está. Sí. Viviana lo envió, usa ese. Ahí está. Cuánto silencio, ¿eh? Vamos a ponerle suspenso. Bueno, ya estamos. Estamos. De lujo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes, con tan distinguidos colegas y contadores públicos, gente de la profesión, en fin, así que es un enorme placer presentar este trabajo y desde ya agradecerles por la oportunidad de exponerlo acá ante, bueno, tan prestigioso público. Este es un trabajo que hemos realizado en coautoría con Viviana Silvergley, que bueno, no puede estar acá en este momento, y José Senclusen, abogado, al igual que yo. Y el tema elegido fue, o el título de nuestro trabajo es Los regímenes de percepción y retención como mecanismos de recaudación anticipada y sus límites formales y materiales, que es lo que venimos desarrollando a lo largo de toda esta mañana. Bueno, confieso una cosa, lo que motivó la realización de este trabajo y la elección del tema fue un fenómeno que se ha venido comentando mucho durante la mañana, que es la proliferación de regímenes de recaudación indiscriminados, no armonizados, superpuestos. Y ahí utilicé una imagen para graficar esta situación, que les confieso que en un momento había pensado en otra imagen, una imagen aún más obscena, pero como me di cuenta que estamos en horario de protección al menor, la omití y bueno, puse esta. Hoy tenemos una proliferación de regímenes de todo tipo, de todo orden. Tenemos en ingresos brutos, por ejemplo... hay que poner compartir acá. Ahí está. Ya está. Bueno, acá se ve que cambié la imagen, no puse esa imagen obscena de la que hablaba, es otra imagen elocuente pero distinta. Tenemos en ingresos brutos, por ejemplo, regímenes de pago a cuenta de ingresos a jurisdicciones, regímenes de retención sobre operaciones con tarjetas de crédito, regímenes generales de retención, regímenes generales de percepción, tenemos de retenciones bancarias, un abanico enorme que se aplica absolutamente en forma arbitraria sobre los contribuyentes. Entonces esto nos despertó la iniciativa de volver a las fuentes, de repasar los conceptos esenciales de la dogmática tributaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el lector del trabajo, del que acceda, le permita, o sea, una herramienta para poder escrutar la legalidad de cada uno de estos regímenes, no poniendo el foco en cada uno de ellos en particular. Y así arrancamos por la naturaleza y los fundamentos. Sabemos que tienen como finalidad facilitar, asegurar y agilizar la recaudación desde un punto de vista financiero. Sabemos que su naturaleza jurídica se trata de una prestación jurídico-pública de tipo monetaria que consiste en un hacer, retener y percibir para ingresar al fisco. Con carácter general y no referido a este tipo de regímenes, la Corte ha dicho que es un servicio obligatorio que debe disponerse por ley, que debe ser gratuito
que debe ser cierto y determinada esta prestación pública, de alcance igualitario y debe responder a un interés público. Y yendo a la cuestión tributaria estrictamente, aparece en cuanto a su naturaleza un gran primer interrogante. Digo gran primer interrogante porque después define mucho de los límites de los que vamos a exponer más adelante. Y acá aparece la pregunta de si los agentes de retención y de percepción concretamente integran o no integran la relación jurídica tributaria. Y acá la mayoría de la doctrina, en el plano nacional, sostiene que como no realizan el hecho imponible, no integran la relación tributaria de acreedor y deudor. Pero nosotros vemos que sí la integran. Nosotros observamos, siguiendo a Villegas, siguiendo a Cortés Domínguez en España, que los agentes de retención y percepción son deudores directos del tributo que integran la relación jurídica tributaria y son en esencia sustitutos del contribuyente. A veces estarán a la par, pero siempre están por delante del contribuyente. Y ahí nos permitimos una licencia de autor de buscar una clasificación que después lamento que no quedó en el trabajo. Se dan situaciones de sustitución perfecta donde directamente el sujeto pasivo realizador del hecho imponible desaparece de la relación jurídica tributaria y queda únicamente el sustituto, y acá encontramos las figuras del empleador por la tributación sobre la renta proveniente del trabajo, bueno, ahora no sé qué nombre tendrá, el impuesto a las salidas no documentadas, y después tenemos casos de sustitución imperfecta, como lo denominamos, donde sí el realizador del hecho imponible queda en la relación jurídica tributaria, pero en un plano subsidiario, secundario. El primer obligado directo es el agente. Y así tenemos, y esto es lo que ocurre en general en todos los regímenes de retención y de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, y también con montones de regímenes tributarios a nivel federal establecidos por la AFIP, ilustrativamente el del impuesto país, por ejemplo. Y esto, como decía, es importante identificar desde el punto de vista de la naturaleza el alcance de la responsabilidad, porque esto define las condiciones de aplicación de estos regímenes y cuáles son sus límites. Y acá vamos a hablar de un primer límite y muy importante, para lo cual le doy paso a José. Buenos días a todos. Bueno, comparto las palabras de Lucas sobre lo que representa poder compartir con ustedes este momento, esta exposición, y les agradezco por su atención. En cuanto al límite formal de estos regímenes de recaudación en la fuente, encontramos el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley, hay quienes sostienen que en este aspecto tiene un carácter flexible, y hay quienes sostenemos, donde nos incluimos nosotros, que tiene un carácter rígido. Quienes sostienen que el principio de reserva de ley en estos casos tiene un carácter flexible, dicen que instituir una persona jurídica como agente de retención o percepción no modifica, no crea la obligación tributaria, porque al fin y al cabo la gente no realiza el hecho imponible. Y en ese sentido no es necesaria una ley formal material porque no afecta a ningún aspecto esencial del hecho imponible. Quienes sostenemos que igualmente debe ser rígido el principio de reserva de ley, postulamos que debe haber una ley formal material que designe a los agentes o que al menos de los parámetros concretos dentro de los cuales pueden designarse como tales, y no unas delegaciones como las que vemos en la actualidad, como puede ser el artículo 22 de la ley 11.683 o como pueden ser los códigos fiscales provinciales, que lo que hacen es delegan en general. Dicen, la administración tributaria podrá designar agentes de retención y percepción según los parámetros que considere pertinentes. Ahí hay parámetros objetivos y de todo tipo. Pero lo que nos parece importante, que en el trabajo está señalado, es la opinión de Luqui, que lo que marca es que la gente tiene una prestación de carácter dineraria y esto puede afectar su patrimonio. Principalmente, como venía marcando, son responsables sin beneficio de excusión. Son deudores directos del tributo. La administración tributaria persigue a la gente y después, a todo evento, irá contra el contribuyente, pero el agente es quien responde por no ingresar. Ya sea que haga la retención o no, Villegas marca esto, la gente tiene que ingresar el tributo. Entonces, son quienes interpretan la ley, quienes determinan el gravamen, quienes presentan la declaración jurada y quienes lo ingresan. E incluso en caso de una omisión o impericia responden con su patrimonio, que puede llegar hasta una sanción penal. De allí la importancia
de que la ley defina los parámetros en los cuales pueden ser designados o que los designe directamente. Bueno, esta tensión está con el principio de reserva de ley y las delegaciones actuales, lo que puede generar es una deuda tributaria sin ley, ¿no? Que no se condice con el hecho imponible. En cuanto a las demás condiciones de procedencia, nosotros identificamos, siguiendo a la doctrina española, que el presupuesto de procedencia de la obligación de actuar como agente también tiene una estructura. Del mismo modo que el hecho imponible la tiene, esta obligación tiene una estructura en cuyo núcleo se encuentra el hecho imponible que debe verificarse necesariamente en cabeza del sujeto que es pasible de la retención o la percepción. Debe haber una identidad en la prestación, o sea, tanto en su existencia como en su magnitud. Entonces, nos encontramos en un silogismo, en una operación de lógica jurídica, donde cuando escrutamos un régimen debemos observar primero si se produjo el hecho imponible y la manifestación de capacidad contributiva que la ley ha querido captar en cabeza del sujeto percibido o que sufre la retención. Y si verificamos que no se comprueba esta hipótesis de incidencia tributaria, entonces no nace la obligación tributaria y tampoco nace la obligación del agente de retener o de percibir, por estar ausente un presupuesto de la responsabilidad. Y acá, cuando hablamos del hecho imponible, tenemos que entrar a desmenuzar y a desgranar cada uno de sus elementos para comprobar si el régimen es lícito o ilícito, es ilegal o es ilegal. Y una cuestión relevante es la cuestión de la territorialidad, en particular en el impuesto sobre los ingresos brutos, donde además el elemento territorial, el sustento territorial, forma parte del aspecto objetivo del hecho imponible del impuesto. Entonces, para que se nazca la obligación de retener o de percibir, debe haberse verificado el hecho imponible, esto es, la operación sujeta a retención o percepción debe haberse dado, verificado, en el ámbito territorial de la jurisdicción que impone o establece el régimen de retención o de percepción. Pero acá no queda la cosa porque la cuestión territorial en este punto también funciona como límite a la hora de designar agentes y de crear cargas públicas. ¿En qué sentido? Bueno, debe haber entre la jurisdicción o el Estado que establece un régimen y el sujeto nominado como agente, debe haber un nexo jurídico, político que debe estar dado por el domicilio, por la sucursal, por la sede. Y acá nos encontramos y observamos cosas paradigmáticas, o sea, una pyme, vamos a suponer, de Río Negro, que tiene una actividad en Formosa, que no tiene ninguna presencia física en la jurisdicción, sino que simplemente ha tenido algún gasto y alguna venta en esa jurisdicción. Resulta que tiene que ser agente de retención y encima se debe enterar por el boletín oficial de la provincia que establece el régimen. Esto es absolutamente ilegal. Bueno, yendo al aspecto cuantitativo, acelerando un poco la cuestión, lo que observamos es que en muchos casos la retención o percepción excede la obligación tributaria debida, como mencionaba el doctor Caranta. En ese caso es una recaudación en exceso que no tiene causa, ¿no? El Estado no puede recaudar por encima de la obligación tributaria final. Esto en el trabajo está ilustrado con un fallo de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en un caso de ingresos brutos, donde analiza la base imponible del impuesto y la retención que sufría el contribuyente. Era en exceso, ¿no? Era un caso de préstamos, el interés y el capital estaba todo junto. En cuanto al aspecto temporal del hecho imponible, debe existir una conexión y el principal problema lo ameritan los impuestos de ejercicio. Un ejemplo de esto es lo que mencionaba anteriormente, la Resolución General de la FIP 4815 de percepciones de ganancias y bienes personales sobre operaciones alcanzadas por el impuesto país. Hay una desconexión total. Y por último está la razonabilidad, que exige un nexo lógico entre el presupuesto que da la obligación tributaria y el presupuesto de hecho que obliga a retener o percibir. ¿Cuándo se da ese nexo lógico? Cuando el agente y el contribuyente se vinculan por una operación en virtud de la cual el contribuyente realiza el hecho imponible. Si eso no sucede, no existe ese nexo lógico y no se puede obligar a retener o percibir. Esto lo recetó la Corte en el fallo de Luján Williams. Y a título ilustrativo, quisimos mencionar para el final dos casos paradigmáticos. En el trabajo lo mencionamos como un monstruo, acá lo ilustramos como el
el lobo disfrazado de cordero. El régimen de retención de la provincia de Misiones es paradigmático. Se debe realizar la retención sin importar el lugar donde tiene, valga la redundancia, lugar la operación económica. Alcanza con que el sujeto, el proveedor, tenga alta en la jurisdicción de Misiones. ¿Para qué? Para que nazca la obligación de hacer la retención, aunque la operación no tenga ninguna vinculación territorial con la provincia. Hay veces vemos cosas en nuestra actividad diaria que nos sorprende y queremos llamar la atención sobre ese punto. Vemos reclamos multimillonarios a pymes por este concepto. Y la verdad que nos despierta sentimientos casi de bronca por la tremenda injusticia. No solo pensamos en honorarios a los abogados. Y por eso quisimos llamar la atención sobre este punto. Y lo mismo, otro caso paradigmático, lo vemos con la tasa de seguridad e higiene del municipio de Posadas, que se llama Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor, donde la obligación de retener el presupuesto de hecho de la obligación de realizar de esta responsabilidad es por toda adquisición de bienes o servicios que reciban de sus proveedores. Obviamente hay una total desconexión con el hecho imponible de la tasa, que es la prestación de servicio, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, como conclusión, es facultad exclusiva para nosotros del Congreso la definición de todos los elementos esenciales de la obligación de retener o percibir. Debe estar claramente determinado en una ley. Y además, siempre que el efecto de la recaudación en la fuente desconozca el hecho imponible o su magnitud, es inconstitucional e irrazonable. Es, como se mencionó mucho acá, un empréstito forzoso. Las cuestiones, el efecto que tiene está mencionado, la dificultad y la complejidad que tiene estos regímenes, el alto costo, las contingencias del contribuyente, un saldo a favor en exceso, cuando no hay obligación, pérdida de capital de trabajo, violación del derecho de propiedad. Y para finalizar, nos permitimos hacer algunas propuestas que se incorporen en los pactos interjurisdiccionales que se celebren en el futuro, tema que va a estar muy caliente el año que viene, es que se debe disponer, para nosotros, se debe disponer la exclusión automática de los regímenes de recaudación al primer mes en que un contribuyente tenga saldo a favor. Al primer mes, si tiene saldo a favor, al siguiente afuera de todos los regímenes. La famosa frase, afuera, bueno, acá vale. Y otra cosa que nos parece sumamente relevante es que los acuerdos interjurisdiccionales deben reconocer expresamente el derecho de los contribuyentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones que emanan de estos acuerdos interjurisdiccionales. ¿Y esto por qué? Porque las provincias siempre se defienden diciendo que los contribuyentes no son partes de estos acuerdos y que no generan derecho subjetivo en cabeza de los contribuyentes, pese a lo que dijo la Corte, con lo cual debe estar expresamente reconocido un derecho a favor de los contribuyentes y cualquier conflicto debe resolverse en procedimientos expeditivos que no demanden de un plazo mayor a 3 días. Lo resolverá la comisión arbitral mediante ampliación de competencia, como alguna vez lo planteó Elvira Balbo, o se modificará el reglamento procesal de la Comisión Federal de Impuestos, pero alguien, además de la justicia, debe atender este problema y debe atenderlo de forma rápida si las jurisdicciones no lo cumplen. Muchas gracias. Muchas gracias.